Buenas noches. Negociación de los presupuestos a contrarreloj durante el día de hoy. Pablo Iglesias ha seguido su propia vía, manteniendo reuniones con aquellos con los que le gustaría pactar las cuentas y alejar de este modo de la mesa a Ciudadanos. El dirigente de Podemos se ha encontrado hoy con los portavoces de Esquerra y de EH Bildu, con los que parece que ha habido muy buena sintonía. Carmen Calvo, por otro lado, ha seguido con su propia ronda y, preguntada por los encuentros en paralelo, asegura que hay que hablar con todos. La gente colabora y difiere y no pasa nada en sus vidas, en sus trabajos, en sus casas. La política tiene que reflejar una capacidad de entendernos, aunque también estemos en posiciones diferentes. Este clima político no es sostenible porque España no necesita esto. Y les voy a decir a todos que el Gobierno está en la mejor de las disposiciones para que la cultura de colaboración se abra paso en la política española. Calvo lo cubre de normalidad para tapar las diferencias entre el Partido Socialista y Podemos. El Gobierno sigue aplaudiendo y jaleando al terrorismo y también dando cobijo al independentismo. La segunda sesión de control al Gobierno de este curso político ha tenido un tema sobresaliente, el de la corrupción. El choque de acusaciones por los diferentes casos ha sido constante. El caso Kitchen, la presunta caja B de Podemos y hasta los ERE han sobrevolado la Cámara Baja. Se han echado en cara al Gobierno que no quiera investigar a sus socios de Gobierno. Pero el que tiene 3 ministros del Gobierno de los ERE, que es el escándalo de corrupción peor de Europa, es usted. El 3%, la Gürtel y más recientemente la Kitchen o la financiación irregular de Podemos. ¿Qué pasa, ya se plantean nuevas... ¿Qué pasa, señor Iglesias? Me está viendo que la cal ya no es tan viva desde la Moncloa. En la Comunidad de Madrid ya se plantean nuevas medidas restrictivas ante el incremento de los casos de coronavirus. Solo en las últimas 24 horas se han sumado más de 1.500 nuevos positivos en la comunidad. Sobre la mesa muchas medidas restrictivas, incluso el confinamiento por zonas. Pusapol protesta con ataúdes en el Congreso por los suicidios de policías y el pésame de Sánchez a un etarra. Diputados de PP, Ciudadanos y Vox se han sumado junto a asociaciones de víctimas a este acto frente a la Cámara Baja, en el que policías y guardias civiles han colocado flores sobre ataúdes que simulaban las muertes de víctimas del terrorismo, portando banderas de España. De este modo critican la actitud del Gobierno, que lamenta el suicidio de un etarra en prisión. Netanyahu ha firmado este martes 2 acuerdos históricos que normalizan las relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en una ceremonia oficiada en la Casa Blanca, en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha evocado la llegada de un nuevo amanecer para Oriente Medio y ha atribuido a su gobierno el éxito como mediador en las negociaciones. España suma 11.000 positivos más y casi 300 fallecidos. La transmisión del coronavirus continúa escalando en nuestro país. La Comunidad de Madrid prepara medidas más drásticas y el rumor de un nuevo confinamiento es cada vez más fuerte. Alberto Soto. Sí, lo anunciaban esta misma mañana desde la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. En concreto, su viceconsejero hacía una referencia clara y directa a un posible confinamiento por zonas en la capital. Sobre la mesa ahora hay varios escenarios que se van a estudiar para evitar que el coronavirus siga propagándose por todo Madrid, aunque en el Gobierno de la Comunidad no hay nada seguro sobre la mesa, porque en cuanto el viceconsejero Antonio Zapatero anunciaba el posible confinamiento selectivo, fuentes muy cercanas a Ayuso decían que esta medida aún no está tomada. De hacerse, se hará esta semana, lo conoceríamos el próximo viernes y entraría en vigor durante el fin de semana, ya para la semana próxima. Pero sobre la mesa de la comunidad están muchas opciones. Yo creo que vamos a contemplar todo tipo de medidas en lo que se decida aquí al fin de semana. Restricciones, como hemos comentado antes, restricción que hagan en relación a la concentración de personas y también a la movilidad. Aunque técnicamente probablemente no se puede dar la palabra confinamiento, pero lo que estamos planteando desde la Consejería es, para que la gente lo entienda en el contexto en el que estamos, confinar, abro comillas, cierro comillas, pero el confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud que son las que tienen más incidencia. Es decir, que ese es el trabajo que tenemos que desarrollar de aquí al fin de semana. Es decir, que estamos planteando, aparte de insistir en medidas restrictivas que hagan relación con el aspecto de concentración de personas, aspectos que van a afectar a la movilidad de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Entre esas medidas estaría también el aumento de las camas de UCI, la reducción de nuevo de aforos
en hostelería y también restricciones mucho más acusadas en la movilidad. Es algo que vigilan muy de cerca desde el Gobierno central porque dicen, miran a Madrid con cierta preocupación. Corresponde a la Comunidad de Madrid anunciar las medidas exactas que va a adoptar el Gobierno y este ministro les va a dar apoyo. En Madrid hay que tomar medidas adicionales, esto lo comparto. A pesar de anunciar ese posible confinamiento selectivo, no se ha concretado qué zonas podrían verse afectadas, ni tampoco qué barrios posiblemente sean los que más casos de coronavirus tienen en estos momentos, sobre todo los del sur de la capital, como Vallecas. Allí la incidencia acumulada supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Los vecinos dicen que la medida es necesaria. Yo vivo por aquí y viernes, sábado, domingo las terrazas se ponen a tope. Todo el mundo sin mascarilla. Bares pequeños que caben 8 personas se meten 15 o 20. No guardan las distancias, están fumando con las mascarillas quitadas. Hombre, entonces no nos vamos a poner buenos nunca. Lo que pasa es que, claro, después cuando terminó el confinamiento, ¿sabes? La gente salió a por todas, a por las terrazas, ha abusado y eso estamos viviendo las consecuencias de ese tipo de cosas, ¿no? Y tenemos una última hora ante el aumento de casos. En las últimas 24 horas se han notificado más de 1.500 positivos solo en la Comunidad de Madrid. Ya se están planteando desde el Gobierno de Ayuso y ya preparan la reapertura del hospital de IFEMA porque la saturación de las camas UCI aquí en Madrid supera ya el 40%. Gracias, Alberto. Muy buenas noches. Y Santoña ha puesto hoy fin a un confinamiento de 14 días. El Gobierno regional levantó a medianoche el aislamiento de la localidad y ya permite entrar y salir de la villa sin controles. También se ha reabierto la hostelería, aunque con restricciones para evitar la transmisión del virus. Los establecimientos de hostelería y restauración abren con un aforo máximo en interiores del 50% y en terrazas del 75%, siempre que se mantenga una separación mínima entre clientes de 2 metros y uso permanente de mascarilla, salvo durante el acto de beber o comer. Limitaciones en aforos que se revisarán cada 15 días. No sé, vamos a abrir a ver qué tal se nos da y si no, pues tendremos que cerrar otra vez, si no es rentable. A ver si no nos vuelven a confinar otra vez o nos vuelve a tocar otro confinamiento a nivel nacional o regional. Bueno, hemos salido todos los días, pero ya sabemos, paseo por el pasaje, sentarnos en un banco y para casa, no hay más. El 50% dentro del bar, pero sin barra, y el 70% en terraza. Según me he leído, pero veo que hay bastantes que están cerrados, no han abierto. Y ahora nos toca pues hacer cosas de compras de material escolar y todas esas cosas que teníamos atrasadas. Tras 7 días de clases no solo hay positivos, también colegios cerrados. Son muy pocas las comunidades autónomas con centros educativos libres de COVID-19. En Extremadura ha cerrado el primer colegio de la región tras registrar 3 positivos. Unos contagios que han provocado que 130 estudiantes de un colegio de Majadas de Tietar hayan tenido que iniciar una cuarentena. Todo el alumnado se está sometiendo ahora a pruebas PCR, aunque aseguran que los casos positivos corresponden a aulas diferentes. Una situación que se mantendrá de momento sin fecha de retorno. Desde este miércoles todos los alumnos recibirán sus clases de manera telemática y cada tutor se va a poner en contacto con los padres para indicarles el procedimiento a seguir. Hubiendo 3 positivos en la misma clase es lo más normal. Lo veo bien. Lo que no veo bien es que no sepamos nada. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que ayer en hora y media me dicen que se terminó el colegio para mi hija, sin saber la fecha de vuelta. Entonces, pues bueno, ahora organizarnos otra vez. Solamente la preocupación de todos, que estamos todos un poquito preocupados por la situación que hay y no sabemos cómo se va a solucionar esto y ya está. Bueno, pues no sienta bien a la gente de que cierren el colegio para los niños, pero todo el mundo creo que piensa que es lo mejor que han podido hacer. En nuestro país el uso de mascarillas es obligatorio desde el pasado mes de mayo para proteger a las personas de nuestro entorno ante un posible contagio. Las mascarillas sirven como barrera para evitar la dispersión del virus cuando una persona estornude, tose o habla. Ahora un estudio afirma que podrían generar inmunidad. Patricia Tenorio, ¿a qué se refieren?
El uso de mascarilla puede generar inmunidad frente a la COVID-19, es lo que señala un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine y que ha sido elaborado por científicos de la Universidad de California. Apuntan que su uso generalizado podría ser la causa del aumento de casos asintomáticos o leves, lo que podría entonces generar inmunidad frente al coronavirus. ¿Y cómo puede ser eso? Bien, afirman que si una persona se infecta usando mascarilla, la carga viral sería tan poca que terminaría causando una forma asintomática de la enfermedad. Los datos señalan que las tasas de infección asintomática son superiores al 80% en lugares donde está obligado el uso de la mascarilla. Gracias, Patricia. Y puede que la vacuna llegue este año. Seguramente en el mes de diciembre comenzarán a repartirse las primeras dosis. Es lo que aseguran desde el Gobierno y también desde las diferentes farmacéuticas de todo el mundo. Otros muchos prefieren ser más cautelosos y consideran que hasta mediados de 2021 no será posible. No obstante, China y Estados Unidos confían en tener vacunas mucho antes. En China ya administran dosis de emergencia y Trump promete la llegada inminente de la vacuna. Been incredible what we've done because we're going to have a vaccine in a matter of weeks. It could be 4 weeks, it could be 8 weeks, but we're going to have it. We're getting very good results, and it's really looking good. And they're great companies: Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna. We have a lot of great companies. It's not just one, and they're all doing really well. It's going to be soon. Con los presupuestos en el horizonte, Pablo Iglesias ha iniciado su propia ronda de contactos, 2 reuniones con aquellos con los que le gustaría pactar. El dirigente de Podemos se ha visto en el día de hoy con Esquerra en la sede de la vicepresidencia. El de Podemos apuesta por priorizar el apoyo del bloque de la investidura en detrimento de Ciudadanos, mientras que los socialistas buscan un acuerdo transversal que sume al mayor número posible de grupos, aunque republicanos y naranjas se dicen incompatibles. Después de haberse encontrado con EH Bildu, con Merche Aizpuru y con Óscar Matute. Tanto unos como otros han mostrado su disposición a acordar las cuentas del próximo año con el Ejecutivo y así se lo han transmitido también al presidente del Gobierno en otros acuerdos. Bildu ha asegurado que su condición no es presos por presupuestos de cara a esta negociación en alusión a los presos de ETA, pero sí ha puesto sobre la mesa su demanda de que se respete la política penitenciaria ordinaria. Ha sido una reunión positiva, fructífera. Ha servido para intercambiar posiciones, a hablar un poco de todo, de cómo se encara el futuro, de las preocupaciones que se advierten y que van a ser tema de conversación, lamentablemente, durante muchos años y que va a ser la preocupación de toda la ciudadanía, que es cómo se sale de esta crisis. Hemos dejado clara nuestra posición de dialogar, negociar e incluso acordar los presupuestos, porque estamos convencidas de que las decisiones que se adopten ahora en estos momentos van a ser las que determinen el futuro de tantos y tantos años. Carmen Calvo no descarta la prórroga de los presupuestos por el escaso margen de tiempo con el que cuenta el Gobierno. Preguntada por las reuniones de Pablo Iglesias, la número 2 del Gobierno ha aplaudido el diálogo con todos los partidos políticos. La democracia tiene confrontación, tiene divergencia, pero la democracia tiene que ser también colaboración. La gente colabora y difiere y no pasa nada en sus vidas, en sus trabajos, en sus casas. La política tiene que reflejar una capacidad de entendernos, aunque también estemos en posiciones diferentes. Este clima político no es sostenible porque España no necesita esto. Y les voy a decir a todos que el Gobierno está en la mejor de las disposiciones para que la cultura de colaboración se abra paso en la política española. Se lo quiero decir uno a uno y a todos. Felipe González ha vuelto a saltar al panorama público para mostrar su rechazo de las actuaciones del Ejecutivo. El expresidente del Gobierno ha afirmado que no se puede dudar de que los presupuestos deberían pactarse con las mayorías más amplias posibles y ha abogado por abrir una etapa de diálogo en España que comporte pactos sucesivos para encarar la incertidumbre provocada por la pandemia del coronavirus. La situación financiera puede tornarse muy complicada para un gobierno que presenta tensiones a cuenta de los presupuestos, unas cuentas que se antojan necesarias por los fondos europeos. El calendario avanza y el 15 de octubre España podría presentar el borrador de un plan para acceder a los 140.000 millones de recuperación. Si hay un país que necesita desesperadamente los fondos europeos para salir de la crisis económica causada por la pandemia, ese es, sin duda, España.
Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios informes de la Agencia Estadística Europea, que sitúan a España como el país que más cayó en materia económica durante el segundo trimestre del año. Pero certificada la necesidad, ahora toca la parte más crítica, cómo sacar el máximo partido al dinero que nos corresponde. Veamos, de los 750.000 millones de euros habilitados por la Unión Europea, España tiene derecho a 140.000 millones. Sin embargo, en 2021 solo recibirá 14.000 millones de euros, una cuantía muy insuficiente si se tiene en cuenta que el déficit público previsto para ese año ascenderá a unos 96.000 millones de euros. Este dinero se liberará siempre y cuando España aplique las reformas estructurales requeridas, que además ayudarán a cerrar la brecha de productividad con la Unión Europea y reducir el paro y la precariedad laboral, y permitirán, con todo ello, elevar el crecimiento potencial hasta el 1,9% anual, según alertan los expertos económicos. Pero, ¿qué ocurriría si España consigue el dinero pero no aplica las reformas necesarias? En ese caso, las ayudas aportarían un plus de actividad gracias a los estímulos fiscales y a la inversión pública. Pero, a falta de reformas, la expansión derivada del incremento del gasto público sería transitoria y el crecimiento potencial convergería hacia su nivel inercial. Pablo Iglesias logra su propósito y vuelve a ser víctima. En el caso Dina, la audiencia devuelve a Iglesias la condición de perjudicado y cierra de este modo la puerta a que el juez investigue su actuación. La Audiencia Nacional ha devuelto al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, la condición de perjudicado en la pieza Dina del caso Tandem, en la que se investiga el robo del teléfono móvil de su exasesora que da nombre a la pieza, Dina Busselham. El juez Manuel García Castellón, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, retiró a Iglesias la condición de perjudicado hace ya meses, algo que tanto el líder de los morados como su exasesora recurrieron ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ambos recursos han sido estimados mediante un auto en el que se argumenta que los elementos que conectaban a Iglesias con el objeto del proceso y permitieron su personación como perjudicado se mantienen en la actualidad. En el escrito, los magistrados de la sección tercera recuerdan que el objeto que dio lugar a esta pieza fue una presunta organización criminal a través de la cual los investigados supuestamente comercializaban, aprovechando la condición policial de Villarejo, servicios ilícitos de acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones sin autorización judicial. Además, como argumento para devolver a Iglesias su condición de perjudicado, la Sala se vale de que en la vivienda del excomisario se encontró de entre todo el material incautado un dispositivo informático de almacenamiento que contenía archivos con documentos procedentes del móvil de Busselham, documentos como las capturas de pantalla relativas a conversaciones por servicios de mensajería, cuya sustracción ya había denunciado Dina. Y hablando de denuncias, la resolución de la Audiencia Nacional llega una semana después de que el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, purgado por investigar la caja B de Podemos, desvelase al juez que el vicepresidente urdió un montaje judicial para convertirse en falsa víctima de unas supuestas cloacas del Estado. ¿Montaje policial o montaje judicial? No importa, porque que la audiencia devuelva a Iglesias su condición de perjudicado no significa nada más que un logro procesal de momento, pero no es ni mucho menos una victoria. La propia audiencia se ha explicado a través de su departamento de prensa de la siguiente manera. En relación con las hipótesis alternativas planteadas por el juzgado de instrucción respecto del origen de las informaciones publicadas, así como la naturaleza y autoría de los desperfectos de la tarjeta que Iglesias entregó a Busselham, el tribunal indica que no serían competencia de la Audiencia Nacional al haberse cometido presuntamente los hechos fuera de la organización criminal investigada y por personas ajenas a esta, por lo que las eventuales infracciones penales carecerían de la conexidad requerida para el enjuiciamiento conjunto, por lo que deberían ser investigadas en otro órgano judicial. Esto es, que simplemente se ha desvinculado del caso Villarejo el entramado judicial que se podría abrir contra Podemos. Choque de acusaciones en el Congreso con la corrupción como denominador común. De Kitchen a la financiación ilegal de Podemos, los casos de corrupción han vuelto a acampar a sus anchas en la Cámara Baja. Segunda sesión de control al Gobierno, donde también han salido a relucir los ERES de la Junta de Andalucía. Pero el que tiene 3 ministros del Gobierno de los ERES, que es el escándalo de corrupción peor de Europa, es usted. Y el que tiene un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. Díganos.
¿Le cesará si es imputado el señor Iglesias o unirá su destino a él? Sánchez, la corrupción sigue siendo un grave problema para España y los españoles, desgraciadamente, estamos familiarizados con nombres como los de los ERES de Andalucía, el 3%, la Gürtel y, más recientemente, la Kitchen o la financiación irregular de Podemos. Y por eso yo le pregunto, señor Sánchez, ¿usted cree que su Gobierno tiene la misma firmeza para luchar contra la corrupción, independientemente del partido al que afecte? Señor vicepresidente segundo, ¿va a dimitir a la vista de los escándalos judiciales que le afectan a usted y a su partido? Señor Iglesias, si uno echa la vista atrás, qué lejos queda ese año 2015 en el que su formación salía a las calles buscando democracia real. Parecería que ha transcurrido toda una vida desde que llenaron este hemiciclo de esperanzas. Las de los más de 5 millones de españoles cuyo dolor supieron politizar perfectamente y rentabilizar en no pocos escaños, hasta 69. Pero ¿qué nos queda de esas promesas? Qué fácil ha sido pasar de la lucha en las calles con el puño alzado a los posados en las revistas del corazón, porque ustedes prometieron limpiar la casta que según ustedes representaban el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Qué pasa, señor Iglesias? ¿Qué pasa, señor Iglesias? ¿Me está viendo? Que la cal ya no es tan viva desde la Moncloa. Y hablamos con Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo estábamos contando, el Gobierno tiene pendiente la aprobación de los presupuestos y la situación económica en España es catastrófica. Sin embargo, siguen con su revancha partidista y con sus batallas ideológicas. ¿Es este uno de los argumentos que justifica su moción de censura? Bueno, sin duda, este es uno de los argumentos que justifica la moción de censura, como hay muchos otros. La crisis sanitaria, que es una crisis sin precedentes, que se está manejando pues de la peor manera posible, porque cuando digo de la peor manera posible me refiero a que no hay ningún gobierno del mundo que lo haya hecho peor que el gobierno español. Tenemos la peor crisis sanitaria del mundo, tenemos la peor crisis económica del mundo, tenemos además uno de los gobiernos más afectados por escándalos de corrupción del mundo. Cada día hay un motivo nuevo para esta moción de censura que traeremos al Congreso de los Diputados en los próximos días y que sin duda refleja el hartazgo que tienen ya muchos españoles en la calle, incluso muchos que votaron al Partido Socialista sin pensar nunca que se pondría en manos del separatismo y de la izquierda radical de Podemos, porque es justamente lo que Pedro Sánchez siempre dijo que no iba a hacer. Pero, señor Espinosa de los Monteros, hay muchos que se preguntan, que cuestionan si no ha sido demasiado atrevido anunciar una moción sin ni siquiera hablar antes con el PP, antes de hacerlo público, o intentar que prosperase. ¿No cree que le falta músculo político que no ciudadano? Mire, nosotros con el Partido Popular ya estamos acostumbrados a que no apoye nada. Han decidido renunciar a la batalla de las ideas, así lo explicó en su momento la anterior portavoz en el grupo parlamentario, tras hablar con el presidente del partido. Y nos parece bien, hay partidos que no quieren dar la batalla, que no quieren llevar la contraria al gobierno, que prefieren llevarse bien con el Partido Socialista, están en su derecho. Nosotros no hemos venido para eso. Nosotros hemos venido precisamente para dar la batalla ideológica, para oponernos al peor gobierno posible en el peor momento posible y hacer todo lo que esté en nuestra mano dentro de los cauces legales para intentar acabar con un gobierno que es una desgracia para España, que no ha podido llegar en peor momento y no ha podido hacer más daño. Por tanto, si el Partido Popular nos quiere acompañar, son bienvenidos. Si quieren liderarlos ellos, si quieren liderar ellos la moción de censura, también son bienvenidos. Nosotros la apoyaremos, lo hemos dicho, no se puede ser más generoso. Pero ya sabemos que ellos no quieren. No quisieron la semana pasada apoyarnos cuando pedíamos unas elecciones libres y sin violencia en comunidades autónomas como Galicia o País Vasco, donde hemos sufrido la ira de los separatistas, la ira de los totalitarios, sin tener ningún tipo de reacción por parte de las autoridades. No quisieron ayer apoyarnos cuando hemos pedido la ilegalización de partidos separatistas. Por cierto, una idea que el propio Pablo Casado defendió cuando fue elegido presidente del Partido Popular. Tampoco parece que la semana que viene o la siguiente nos vayan a querer apoyar en la moción de censura. Mire, nosotros ya sabemos que no podemos contar con ellos para nada, pero hemos venido aquí a dar la batalla, a dar el callo, y si ellos no quieren, pues allá ellos. Como yo dije ayer, más vale tener heridas por haberlo intentado que la piel en perfecto estado por haber sido cobardes. Mencionaba usted ese intento de ilegalizar a los partidos independentistas. ¿Seguirán intentándolo en un futuro? Naturalmente que sí, es uno de los principios fundamentales. Pero mire, no es que sea un capricho de Vox, es que es el cumplimiento de la ley. Es que la Constitución española, en sus dos primeros artículos, en el título preliminar, que son los que tienen más fuerza normativa, ya dice que España es la patria común e indivisible de todos los españoles y que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Aquellos partidos que no acepten que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y que la unidad de España es innegociable, que es la patria indivisible de todos los españoles, no están aceptando la Constitución. Por tanto, si no aceptan la Constitución, no pueden entrar en el juego democrático en el Parlamento español. Pueden hacer otras cosas, pueden escribir libros, pueden manifestarse, pueden hacer conferencias, sin duda. Aquí hay libertad de expresión y libertad de pensamiento mientras no lo impida este gobierno socialcomunista que parece que, por otro lado,
quiere precisamente ilegalizar el pensamiento, ilegalizar las ideas. Eso es otra cosa. Nosotros no queremos ilegalizar ni el pensamiento ni las ideas. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero para jugar a este juego pues hay unas normas democráticas que tienen que cumplir. Y si ellos no las quieren cumplir, pues no deberían jugar a este juego. Para eso se hizo la ley de partidos, que por cierto promulgó el Partido Popular en 2002, y hoy pues no parece que quieran reforzar esa idea, como tampoco quisieron cuando hace unos años UPyD trajo a la Cámara una idea parecida. Es lamentable, pero es así. Vox ha venido para dar esa batalla, otros partidos pues parece que no desean darla. Están en su derecho, pero es bueno que todos ya nos vayamos retratando. El Partido Popular, que sigue criticando profundamente al Partido Socialista, pero con un perfil muy bajo, muy blando, está ahora en el centro mediático por la Kitchen y se ha rumoreado que podrían desde su partido ejercer como acusación. ¿Es cierto? ¿Se van a sumar a esta causa judicial? Bueno, el estudio jurídico de Vox lo está mirando y, como dijo el otro día el señor Pablo Casado, que él se desvinculaba por completo, que esto no tiene nada que ver con el actual Partido Popular, pues supongo que le parecerá muy bien. Nosotros somos conocidos por haber ido persiguiendo todos aquellos delitos que se han podido cometer en distintos ámbitos. Somos el partido que trajo a los juzgados a los golpistas del separatismo catalán. Somos el partido que se ha personado en la acusación popular contra Podemos en su presunta financiación irregular. Y si vemos indicios suficientes y pensamos que hay motivos para ello, pues seremos el partido cuyos servicios jurídicos investiguen o aporten desde la visión se presenten en los juzgados para presentarse como acción popular contra el Partido Popular o contra aquellos que tengan responsabilidad en lo que parece ser que es la utilización de recursos públicos para la investigación de compañeros de partido, algo muy triste si se confirma. Iván Espinosa de los Monteros, un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Gobierno, dimisión, ETA asesina. Ha sido el principal grito que se ha escuchado esta mañana en el Congreso de los Diputados. La plataforma Jusapol ha celebrado, junto a sus marcas en la Policía Nacional y la Guardia Civil, una protesta frente al Congreso en la que ha utilizado ataúdes para denunciar la falta de un protocolo antisuicidios, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentaba profundamente en el Senado la muerte del preso de ETA. Diputados de PP, Ciudadanos y Vox se han sumado, junto a estas asociaciones de víctimas, a este acto frente a la Cámara Baja en el que policías y guardias civiles han colocado flores sobre ataúdes que simulaban las muertes de víctimas del terrorismo. Abrimos ahora página internacional porque la Casa Blanca ha sido el escenario del mayor acuerdo de paz en Oriente Medio en 42 años. La firma del establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein e Israel. Por un lado, el primer ministro de Israel y por otro, los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque y también el teniente general. Junto a ellos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como anfitrión y mediador. Israel rompe definitivamente su aislamiento e Irán, el gran enemigo del Estado judío de los Emiratos y de Arabia Saudí, queda más aislado que nunca en la región. Hasta aquí las noticias del día. Les dejamos como siempre con la inmensa minoría y el mejor análisis político después esta noche en El Gato lo haga. Las noticias vuelven mañana a las 8:30 con más información y muchísimo análisis. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.